Ayer se dieron los índices oficiales, hablábamos que estaba cerca del 42%, fue 42%. Es decir, que hay en la Argentina 20 millones aproximadamente de pobres, de personas que están en la línea de pobreza o debajo de la línea de pobreza, porque después tenés cerca de 4 millones de personas que no llegan ni siquiera a cubrir la necesidad básica de alimentos, que son los indigentes. ¿Cuánto tendrá hoy la Argentina? 45 millones de habitantes, aproximadamente. 46 millones. Bueno, casi la mitad, 42%, en la Argentina es pobre. Es decir, vivimos en un país cuya mitad de la población es pobre. Lo peor todavía es que cuando vos tomás a los menores de 14 años, casi 6 de cada 10 son pobres. Los menores de 14 años que dentro de 10 años o dentro de 15 años van a ser la clase productiva de la Argentina. Y ya están condenadas básicamente, en muchos casos, a no salir de la pobreza, porque lo que muestra la evolución de la Argentina, que prácticamente no se sale de la pobreza, sino que se genera cada vez más pobreza. Un chico hoy de 14 años nació en 2008. Es decir, que nació en el primer gobierno de Cristina Kirchner. Atravesó todo el primer gobierno de Cristina Kirchner, el segundo gobierno de Cristina Kirchner, el primer gobierno, el único gobierno hasta ahora de Mauricio Macri, y el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Es decir, traducido esto, todos los chiquitos que vos ves de 14 años para abajo, ninguno de los políticos que gobernaron en la Argentina le dieron una solución, sino todo lo contrario, agravaron la crisis. Pero ¿por qué me parece que es importante entender esto? Porque uno imagina que un Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete de Cristina Fernández, que hoy es vicepresidente con, casi te diría, con mandato de presidente, por decisiones que toma y cómo se mueve, un Mauricio Macri que aparece, escribe y se cree también con autoridad como para fijar posiciones y un Alberto Fernández hoy presidente, todos ellos son responsables de todos los chicos de 14 años para abajo que son pobres. 6 de cada 10. Entonces, cuando esto, por supuesto esto me hace decir otra vez repitiendo lo mismo, sí, otra vez repitiendo lo mismo, y no me voy a cansar de repetirlo, porque me parece que nosotros como ciudadanos tenemos que entenderlo, porque en algún momento tenemos en serio que aprender a votar, porque no podemos dejar que los mismos dirigentes que estuvieron, que probaron, que hicieron lo que quisieron y que generaron 40% de pobreza, porque, digo, esta pobreza alguien la generó, no se genera por osmosis. Por supuesto, los sindicatos tienen, los dirigentes sindicales, los dirigentes, digo, toda la dirigencia tiene la responsabilidad, pero la primaria, la tienen quienes gobiernan. Y quienes gobiernan es el Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial y es el Poder Legislativo, que son los 3 poderes de gobierno. Ahora, uno escucha a Cristina Fernández, escucha a Macri, escucha a Alberto Fernández. ¿En serio ustedes no se sientan responsables del desastre que han hecho en la Argentina? ¿En serio Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández, cuando hablan, no les da un poco de vergüenza del país que nos han dejado y nos están dejando? Porque ustedes son responsables. Digo, si los menores de 14, el 57% son pobres, de 2008 a esta parte, alguien es responsable. Si quieren vamos para atrás también, digo, no hay ningún problema. Vamos al de Néstor Kirchner, a los 2 años de Duhalde, a los 2 de la Rúa, a Menem. Vamos hacia donde quieran, porque en definitiva, la pobreza en la Argentina, creo que en las últimas décadas, no debe haber bajado, el piso debe haber sido 25 o 26%. Ahora, en serio digo, cuando ustedes se sientan y empiezan a hablar y a hacer política, a rosquear, ¿no tienen un poquito de vergüenza? Digo, cuando hablan frente a un micrófono y nos quieren dictar cátedra, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri, da igual quién. Digo, no se les, por adentro, ¿no tienen un poco de vergüenza? ¿Cátedra de qué nos van a dictar? Si hicieron un desastre en el país, si lo están haciendo el desastre todavía.
¿No se dan cuenta que repitiendo lo mismo, el resultado va a ser igual? Y teniendo la misma gente, nosotros no nos damos cuenta que vamos a tener el mismo resultado. Pero a mí en serio, yo a veces me pregunto, cuando escucho hablar o a Macri, o al presidente, o a Cristina, o a algún otro funcionario, che, ¿qué pasa por su cabeza? Si ustedes son los responsables de estos datos de pobreza. Sí, pero además es gigantesco. No sé si tomamos conciencia. Esto es oficial, digo, 57%. Es decir, la Argentina, nuestro país, ustedes hicieron que en nuestro país 6 de cada 10 chicos estén prácticamente condenados. Porque además la historia te demuestra que no salen de la pobreza. Que es muy difícil porque, entre otras cosas, no tienen una mínima idea. Estoy tratando de no insultar, de no usar una sola mala palabra. No tienen una mínima idea de cómo salir. Y la prueba la tenemos ahora. Estamos a un año de la pandemia. A ver, ¿pensaron en el plan B? Si empiezan a subir los casos como están subiendo, ¿cuál es el plan B? ¿Qué solución encontraron a un tema básico como es el transporte? Hace un año que estamos en pandemia. ¿Está en serio? ¿Está el plan B? ¿Alguien lo armó? Porque por lo pronto en el presupuesto no hay presupuesto este año para subsidios de pandemia. Entonces uno supone que no van a cerrar nada. ¿Cuál es la idea que tienen de este año de pandemia? No tienen nada. ¿Saben por qué? Pues son unos improvisados. Porque no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo y porque, como siempre en la Argentina, es día a día y vamos viendo a ver qué hacemos y no importa el color político. Ahora, nosotros como sociedad entendemos que estamos en un país que 6 de cada 10 chicos menores de 14 años es pobre. A ver, ¿entendemos de lo que estamos hablando? Ponés 10 chicos en fila, 6 son pobres. Y son pobres con mínimas posibilidades de salir de la pobreza, de progresar, de aspirar a algo más, porque no hay ningún proyecto para eso. Porque no gobiernan para eso, gobiernan para ser pobres. Pero esto, insisto, no es patrimonio de Alberto Fernández, es patrimonio de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, de Cristina Fernández, porque hace 14 años nacían estos chiquitos que hoy son pobres. Y el gobierno y los gobiernos de turno no le dieron una sola solución. Ahora, esto es lo descriptivo. La gran pregunta es, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa por las cabezas de ustedes cuando ven estas cifras de pobreza? ¿Qué pasa? A ver, ¿con quién lo hablan? ¿Qué le dicen a los ministros? ¿Qué le dicen a la gente? Alberto Fernández, presidente, ¿qué le dice a la gente? Cristina Fernández, Mauricio Macri, ¿no se les cae la cara de vergüenza? Porque encima se sientan a dar cátedra, cada uno en lo suyo, como si fueran la solución de nada. Destrozaron la Argentina. Entonces, en serio, ¿qué van a hacer? ¿No es hora de sentarse todos los responsables de destrozar el país y decir, muchachos, miren, me parece, demostramos que somos un desastre, mejor nos corremos, vamos a dejar a gente nueva, o, como no lo van a hacer, ya sabemos que no lo van a hacer, porque encima no solo no se corren, sino que creen que son genios, ¿no es hora al menos demostrar algo de empatía con la situación terrible que vive la Argentina? Porque me parece que no entienden los políticos lo que significa tener 60% de los chicos en pobreza. Tenemos de los peores índices de la región de pobreza. De los peores índices de la región. Pero el futuro de la Argentina, que son los chicos, 6 de cada 10 chicos, 6 de cada 10 son pobres. El futuro de la Argentina tiene un 60% de pobreza. ¿Quién lo va a sacar? ¿Quién está pensando en resolver esto? Insisto, si los que están en el gobierno son responsables, si los que se fueron son responsables, porque no se hace de un día para otro. No es la pandemia. La pandemia le sumó 3 puntos más, o 2 puntos más. Pero no es la pandemia, es la dirigencia de la Argentina. Entonces, lo lógico sería, yo creo, ¿no? Uno ve esto, me imagino que, no se les debería caer la cara de vergüenza y decir, che, la verdad, no sé de qué estoy hablando, con qué autoridad moral, ética, profesional
puedo llegar a decir algo, mirá el resultado que dejé. Mínimamente, alguien tiene que sentar a todas las fuerzas políticas y decir, muchachos, ¿saben qué? Somos una vergüenza, somos un desastre, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar. Basta, basta de la agenda de ustedes, basta de la justicia, basta. Empecemos a pensar en cómo sacamos adelante a Argentina de semejante tragedia, porque lo que no entienden es que dentro de 10 años esto va a ser mucho peor aún. Porque los chiquitos de 14 años que no le da la posibilidad de salir, de progresar, ¿cómo creen que van a estar dentro de 5 o 10 años? Sí, en serio, no, a mí me... Estoy haciendo fuerza por no decir una sola mala palabra. Yo no puedo creer que encima los tengamos que escuchar poco menos que dándonos clases de qué miércoles. Si son un desastre, son una vergüenza. Pero son una vergüenza en serio. Con estos índices de pobreza, Macri debería quedarse en su casa, callado, y lo más callado posible. Cristina Fernández debería volver a su casa, también callada, y Alberto Fernández, el presidente, no sé, arreglate cómo puedes hacer para salir de esta. Pero es terrible la situación de la Argentina. Y no lo ven, porque la agenda es otra cosa, y no lo ven. Y seguimos contándote todos los días que hacen lo mismo que hacían hace 8 años, cuando fueron parte también de este desastre. Ahora, yo no sé, digo, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, ¿no debería explicarnos qué va a hacer para sacar adelante la Argentina de semejante desastre que usted también es responsable? Por lo que está haciendo ahora y por lo que hizo como jefe de gabinete también, pues participó del gobierno. No sé qué les pasa a ustedes cuando ven estos índices. Ahora los vamos a ir repasando seguramente, pero son terribles. A ver, terribles. ¿Cómo hacer para graficar que vos vas por la calle, ves pasar un chiquito, 2 chiquitos, 3 chiquitos, 4, a partir de ahí todos los que veas, hasta llegar a 10 son pobres? Es increíble. Esta es la Argentina, un país que hace 100 años es un país recontra rico y que la política, más los militares y las dictaduras, y nuestra sociedad, pues en definitiva no son importados todos, lo destruyó y lo partió al medio. Hoy la Argentina es un país que está partido al medio, que como yo digo siempre duele terriblemente. Pero más duele escuchar a los que son responsables de esto y les importa absolutamente nada.